Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. Hoy hablaremos de la prostitución, una vieja actividad que sobrevive a lo largo de los años. A pesar de la estigmatización y el aparente rechazo, es una actividad que mueve miles de millones de euros y que se presenta de distintas formas, creando servicios para todas las clases sociales. ¿Por qué un hombre prefiere pagar estos servicios? ¿Por qué una mujer comercia con su cuerpo? ¿Se legaliza o se prohíbe? Para responder a estas y otras preguntas estarán hoy conmigo la psicóloga Victoria Camejo, la periodista Gloria Artiles, la médico-sexóloga Consuelo Prieto y el columnista Miguel Ángel de León. Muy buenas noches a todos. Victoria, ¿tiene sentido que en la actualidad exista la prostitución? Yo, más que responder a la pregunta de si tiene sentido o no, iría a que es una realidad que existe y es necesario visibilizarla. ¿Consuelo? Habría que analizar cuál es el deseo masculino en este caso, femenino también, puesto que existe la prostitución también masculina. El deseo va por un lado, que no satisface totalmente al hombre y busca algo distinto, sigue buscando algo que lo encuentra en la prostitución. Gloria Artiles. Pues yo un poco también en la línea de mis compañeras de mesa. Yo creo que no es que tenga sentido o no tenga sentido, es una realidad y habría que buscar las causas un poquito más profundas de tanto por qué un hombre busca practicar sexo pagando y por qué una mujer hace eso. Miguel Ángel de León. Aquí no voy a hacer nada original, voy a repetir una de las frases probablemente más sobadas en hablando de este asunto, que obviamente hay una oferta porque hay una demanda y no habría esa oferta seguramente si no hubiera esa demanda. Pues este es el tema que vamos a analizar, pero ahora vamos a ver un reportaje realizado por los servicios de investigación de Lancelot Televisión, donde se presenta la situación de la prostitución y a continuación debatiremos con nuestros invitados sobre el tema en profundidad. Lanzarote, como muchos otros lugares que gozan de tranquilidad, no es ajena al mundo de la prostitución. Existen más de una quincena de locales y clubes de alterne, sobre todo en las zonas de Puerto del Carmen, Costa Teguise, Playa Blanca y Arrecife. El sexo a cambio de dinero también se ofrece en plena calle, pero sobre todo, y en los últimos años debido a la crisis, en pisos o casas privadas. Y por supuesto, se anuncia a través de Internet, a la vista de cualquiera, a tan solo un clic. Las cámaras de Lancelot Televisión han recogido los testimonios de jóvenes prostitutas y se han adentrado en esta realidad, aceptada por la sociedad. Sin embargo, muchos continuamos mirando para otro lado. Pero, ¿qué hay detrás de la prostitución? Que yo jamás de los jamases estaría dispuesta a hacer algo que perjudique mi salud. Pero yo qué sé, yo como tengo mi clientela fija, yo no necesito entrar con alguien y llegar a acostarme, por ejemplo. En mi caso fue que yo sí que desde el principio me costó mucho arrancar, pero después, como ya le dije, que cuando se ve el dinero que se está ganando, pues entonces te enganchas y solo piensas después para el dinero y no te permitas celebrar ni un día porque vas a perder mucho dinero. Nosotros no vemos menores de edad, afortunadamente, pero sí estamos viendo que muchas de las personas que vimos por primera vez hace 15 años siguen estando en prostitución. Así que no es, como se suele pensar, algo donde se gana mucho dinero porque si no se habrían retirado. El problema real está en la demanda. El problema real es que hay personas dispuestas a pagar por sexo. Ese es el problema real. Si no existiera eso, no existiría. ¿Son mujeres libres que ofrecen sexo a cambio de jugosas cantidades de dinero? ¿O por el contrario son mujeres explotadas e incluso esclavizadas, tratadas como mera mercancía? ¿Existen actualmente en Lanzarote mafias que trafican con seres humanos, mujeres y cada vez más jóvenes con fines de explotación sexual y pornografía? ¿Es la prostitución una forma de violencia o un trabajo digno? Y es que la mujer de la vida no es más ni menos que otra. Solo hay que echar un vistazo a los cientos de anuncios de contactos que hay en la prensa diaria o en Internet para saber que el negocio del sexo y de la prostitución es muy rentable y que mueve muchísimo dinero en Lanzarote. Es, de hecho, el tercer negocio a escala mundial, después del tráfico de armas y de drogas. El pasado mes de junio, la Asociación Rural de Mujeres Tiemar organizó una jornada sobre la prostitución en la isla, en la que participó Médicos del Mundo.
que tras años trabajando con mujeres que ejercen la prostitución, afirma que existe una relación directa entre pobreza, marginalidad, drogodependencia, inmigración ilegal, trata de personas y prostitución. Sergio es trabajador social de Médicos del Mundo y afirma que la prostitución es una brutal forma de violencia que permanece invisible a los ojos de la sociedad. Las mujeres son tratadas como pura mercancía al servicio de una maquinaria de hacer dinero. Nosotros entramos en unos clubes determinados. Me parece bastante probable que precisamente donde nos dejan entrar no sean aquellos que están haciendo tráfico y trata de personas, sino que aquellos donde no nos dejan entrar sean los que tienen algo que ocultar. En cualquier caso, una persona que tiene un club donde está consiguiendo beneficios por la prostitución de otra, en cierta forma se está aprovechando de ella. No digo que les obligue, pero la cuestión es, hay personas que se prostituyen porque quieren, pero la gran mayoría de las que nosotros vemos se prostituyen o porque les están obligando o porque las opciones que tienen son tan malas que no les compensan. Si yo tengo un trabajo y con ese trabajo no llego a fin de mes, tendré que buscar un extra. Si no lo consigo con otro trabajo, me tendré que prostituir o robar. Desde Médicos del Mundo se oponen rotundamente a legalizar la prostitución. Consideran que no es un trabajo y que no hay ninguna dignidad en su ejercicio, sino que es una auténtica manifestación de violencia de género. Todas las personas que se detectan que pueden tener casos de violencia de género se les deriva inmediatamente al SIAM, que es el centro de atención que tiene el Cabildo. E hicimos una entrevista a 50 personas sobre cuántas se habían tenido agresiones sexuales y de 50 a 25 decían que las habían tenido. Solo en una muestra tan pequeña como 50. Entonces yo creo que la mayoría de ellas están sufriendo formas de violencia de género incluso desde su infancia. Para la trabajadora social de la Asociación Tiemar y activa defensora de los derechos de las mujeres, Lola Delgado, es muy importante hablar de prostitución, ya que es una lacra social que está silenciada. Delgado entiende que la prostitución es una pura ideología patriarcal, donde se pone de manifiesto el dominio del hombre sobre la mujer. Vivimos en una sociedad formalmente igualitaria, una sociedad que es tolerante con las relaciones sexuales y sin embargo un sexo compra el cuerpo de otro sexo, con la desigualdad que eso implica. Entonces sí que hay que hablar de esto, hay que concienciar a la población, porque al vivir en una sociedad patriarcal hemos normalizado el hecho de que los hombres compren el cuerpo de las mujeres, no quieren salir en los medios porque no consideran que lo que hacen es un trabajo, porque les da vergüenza decir que se dedican a eso, porque no quieren que sus familias, que su hija y su hijo se enteren que trabajan o viven de eso, y entonces pues hay que darle voz a estas mujeres, porque normalmente siempre oímos a la otra parte. Estos colectivos reconocen que a una pequeña escala local, la prostitución puede ser un negocio consensuado sobre el que la mujer ejerce cierto control. Nos adentramos en uno de los locales de alterne que posee la cadena 55 en la isla. Se trata del Nightclub Sagitario, situado en Arrecife, para conocer la situación real de las prostitutas que trabajan aquí. Antes vivía en la península, en Barcelona. He encontrado este local por internet y he dicho vamos a probar. He venido hace 3 años y la verdad que estoy contenta. Lo que una hace aquí dentro es una profesión como cualquier otra. Luego lo que una hace fuera tiene su vida normal, su familia, sus cosas, sus amigos. Porque a lo mejor alguno no lo deja a la mujer hablar mucho en casa y se viene y habla aquí. Aquí por lo menos alguien lo escucha. Esta joven rumana de 23 años, que no ha puesto inconvenientes para hablar con las cámaras de Lancelot Televisión, se ha querido permanecer en el anonimato, ya que ni su familia ni sus amigos conocen a qué se dedica. No, porque ahí hay una mentalidad muy cerrada y yo siempre he dicho que ni con los amigos ni con nadie no mezclo mi vida privada con la vida profesional, si podemos llamarla así. Lo confirma el propietario de este moderno prostíbulo. Juan, un joven arrecifeño empresario del mundo de la noche, nos cuenta, aunque no quiere que le grabemos, que en sus locales las chicas trabajan por voluntad propia, con total libertad, que además de bailar y tomar copas con los clientes, tienen la opción de ir a las habitaciones a mantener sexo o realizar masajes a cambio de dinero. Juan insiste en que son las propias chicas quienes manejan lo que ganan y que únicamente se les cobra por el servicio de las habitaciones, cuyos precios rondan desde los 50 hasta los 150 euros. En este caso no existe vinculación laboral con el local ni con ningún proxeneta y además las jóvenes pueden trabajar con mayor tranquilidad
y seguridad. Aquí yo me siento más cómoda que en Barcelona y también es por la tranquilidad que uno lo tiene fuera de aquí. Ahí como es una ciudad muy grande, como que agobia un poquito. Entonces aquí como es tan tranquilo y no hay tanta gente y no hay tanto ruido, pues uno se relaja un poquito más. Es como tener vacaciones todo el año. Desde su experiencia y tras 7 años en este mundo, Juan afirma que actualmente en Lanzarote este negocio está muy controlado debido a la presión policial y que en estos momentos las mafias no existen en la isla. Las últimas estadísticas publicadas por el Instituto de la Mujer apuntan que en Canarias la Guardia Civil desmanteló cerca de 40 clubes de alterne y detectó 168 víctimas, de las cuales 100 eran extranjeras. Canarias se sitúa entre las comunidades con más mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Un fenómeno que, lejos de disminuir, va en aumento y que genera beneficios multimillonarios a unos pocos. Según algunas fuentes, en torno a los 700 millones de euros anuales en el archipiélago, mientras que en España la cifra supera los 18.000 millones de euros al año. En Lanzarote también se han desarticulado organizaciones criminales que se dedicaban a la explotación sexual de mujeres procedentes fundamentalmente de Bulgaria o Rumanía y que trabajaban en casas de citas o locales de alterne. Según fuentes policiales, estas mafias contactaban con ciudadanas extranjeras para facilitarles la entrada a la isla como turistas y se hacían cargo del pago de los billetes de avión, que posteriormente cobraban, explotándolas sexualmente. En muchas ocasiones estas mujeres también eran víctimas de violencia y amenazas. Lancelot Televisión ha contactado con una exprostituta de alto standing de origen búlgaro, que aunque con cierto temor, reconoce haber vivido situaciones muy delicadas. En el principio yo sabía que iba a trabajar con alguien que me esperaba en Madrid y me había mandado dinero para billete y para comprarme ropa y todo. Y yo no tenía ni idea qué iba a hacer ni nada, no me lo imaginaba cómo iba a hacer. Yo iba con mi propio dinero por si saliese algo mal y eso sí que me dijeron para guardar mi pasaporte para que no me lo quiten, ¿no? Porque entonces sí que no me puedo mover a ningún sitio. Pero sí conocí a chicas de otros países y eso que han tenido más ahí en Madrid, no aquí en Canarias, que han tenido chulos y los tenían muy, muy de cerca, siempre encerradas y ahí guardándole en todo rato para que no escondan dinero, para que no se la vayan, para que no se la escapen. Y claro, y encima pues he visto chicas siempre golpeadas y así, pero aquí en Canarias de verdad que no. Según la Guardia Civil, durante 2013 en Lanzarote se detuvieron en diferentes operaciones policiales a 4 personas, 3 extranjeras y un español, por delitos contra los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, agresiones sexuales y delitos relativos a la prostitución, aunque no pertenecían a ninguna organización criminal. Objetivo prioritario de la Secretaría de Estado de Seguridad el tema de trata de seres humanos actualmente. Entonces, sí. Entonces se está haciendo campañas de muchos ámbitos de la administración relacionadas con el tema de trata para prevenir la trata y sobre todo la atención a la víctima, porque es realmente quien está sufriendo la trata. Prácticamente el 90% de las mujeres prostituidas en Lanzarote son inmigrantes que proceden de Europa del Este, Sudamérica y África, aunque también hay nacionales. Las mujeres se inician en la prostitución en su mayoría abocadas por necesidades económicas y víctimas de engaños. Aunque también es cierto que existen mujeres que aseguran mantenerse en este mundo con libertad, llegando a ganar incluso, algunas de ellas, las denominadas de alto standing, más de 10.000 euros al mes. La persona quiere compañía toda la noche y tú solamente para tomar copas y rayitas con él, pues te va pagando cada hora y pues eso suma. Y te vas para una noche con, depende del cliente, con 2.000 3.000 euros, o yo como me he ido muchas veces, con 12 y 15.000 euros cada noche. Mucha gente de poder, ¿no? Muchos ricos, banqueros, abogados, políticos, de todo, ¿no? Que te quieren solo por compañía, para dar buena imagen. Por ejemplo, tienen otra novia, pero quieren una chica con más conocimientos, que se desenvuelve mejor y para dar mejor imagen, y entonces pues contratan chicas como yo.
Al igual que Cristina, muchas mujeres de todas las clases sociales, amas de casa, exempresarias, estudiantes, jóvenes con títulos universitarios, han visto una salida a sus problemas económicos vendiendo su cuerpo y proporcionando placer o simplemente compañía al sexo masculino. También son contratadas para hacer despedidas de solteros y otras fiestas. Utilizan sus propias casas o fincas privadas y prefieren mantener el anonimato, ya que muchas de ellas ocultan esta actividad a su entorno familiar. Solo en la provincia de Las Palmas se calcula que en el último año se han publicado 21.000 anuncios en numerosas páginas en Internet y en revistas, lo que demuestra que con la crisis, amas de casa y mujeres que se han quedado sin trabajo acceden a prostituirse para poder llegar a fin de mes. Pero la prostitución en Lanzarote también se ejerce a pie de asfalto. La zona de las Rapaduras y la calle Donantes de Sangre en Arrecife es el lugar de trabajo de numerosas mujeres, la gran mayoría inmigrantes, con necesidades económicas y cargas familiares, y en muchas ocasiones marcadas también por las drogas. Estas mujeres tienen mucho miedo a hablar ante las cámaras, por temor a que sus proxenetas las reconozcan. Es un problema que nadie va a querer admitir, nadie quiere decir que está ejerciendo la prostitución, entonces lo que nosotros hacemos es un proyecto de alcance. Nosotros vamos a los lugares donde se está ejerciendo la prostitución, nos presentamos, decimos qué hacemos, que vamos a dar talleres de educación sexual, que vamos a dar, le vamos a explicar qué enfermedades existen, vamos a explicarle qué recursos existen, y de esa forma la persona dice, bueno, pues vale, pues me puede interesar. Y sobre todo lo que hacemos es regalarle preservativos. Eso es lo de menos, es lo que la gente le suele llamar la atención, pero eso es la forma de que ellas piensen, bueno, me interesa. Y a partir de ahí le escucho todo lo demás, ¿no? Y ahí vemos situaciones en las que ellas realmente no conocen esas enfermedades, que es una información muy sesgada, porque ahí no estamos viendo la gran cantidad de personas que seguramente habrá ejerciendo en un piso, que es muy difícil acceder a un piso. Y hay muchas casas privadas que se supone que son de alto standing, que dicen que no nos dejan entrar también. Nosotros vamos a determinados clubes, no vamos a demasiados clubes. En 16 clubes estamos viendo a 496 personas. Según una encuesta de Médicos del Mundo realizada a una muestra de 25 mujeres que ejercen la prostitución en Lanzarote, 14 de ellas han sufrido malos tratos y 11 se habían quedado embarazadas y habían abortado de forma voluntaria. Además, el estudio revela que estas mujeres llevaban una media de entre 20 y 30 años ejerciendo la prostitución. Nosotros no vemos menores de edad, afortunadamente, pero sí estamos viendo que muchas de las personas que vimos por primera vez hace 15 años siguen estando en prostitución. Así que no es, como se suele pensar, algo donde se gana mucho dinero, porque si no se habrían retirado. Habrían conseguido dinero suficiente para irse, para comprarse una casa, y la realidad es que no ganan tanto. También hay mucho desconocimiento de las propias personas de los propios puteros. Ellos de verdad, creo que la mayoría se creen que están haciéndoles un favor y que ellas están ahí porque quieren. Entonces esos mitos son los que hacen, si ellos de verdad vieran la realidad de ellas, no creo que lo hicieran. Los denominados puteros también existen. En la encuesta de Médicos del Mundo se pone de manifiesto que los clientes, de todas las edades y clases sociales, pagan los servicios de una prostituta fundamentalmente por diversión y placer, aunque también buscan compañía, porque dicen sentirse solos. Las prefieren jóvenes, de entre 25 y 30 años de edad, preferentemente sudamericanas, brasileñas o rusas, con experiencia, y cuando se les pregunta qué es lo mejor del uso de la prostitución, responden que como ellos pagan, mandan, y que las prostitutas no protestan y hacen todo lo que se les pide. Es evidente que mientras haya demanda, habrá oferta, y que mientras se muevan miles de millones de euros en torno a la prostitución y a todos los negocios ilegales que la rodean, será muy difícil de erradicar. Existen dos posiciones enfrentadas sobre la prostitución: la que aboga por su legalización, entendiendo que es una opción laboral, donde la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, tal y como opina la magistrada del Juzgado de lo Social de Arrecife, Gloria Pollatos, y la otra posición, que establece que la prostitución en sí misma es una forma de violencia de género y que explota a las personas involucradas, vulnerando su integridad como seres humanos. El debate está servido. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno para toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle
calle más calle. Pues ese es el tema que vamos a analizar esta noche, un tema con bastante claroscuros, con un tema que hay que analizar profundamente para entenderlo en su totalidad y ver cuáles pueden ser las alternativas que se pueden dar. Como decía ya el reportaje, hay dos líneas marcadas, quienes apuestan por su abolición, quienes apuestan por su desaparición. Es una actividad que se practica en todo el mundo y desde todos los tiempos y tiene distintas formas de afrontarlo. Está el modelo sueco, que es el que castiga al consumidor, en este caso al que demanda el servicio, y está también el modelo holandés, que es el que tiende a legalizar, el que posibilita la transparencia de esta actividad, lo que hace que se tenga un mayor control. En el caso del reportaje, Gloria, ¿qué fue lo que te llamó más la atención, de forma breve, para poder entrar en el debate? A mí particularmente, yo creo que una de las cosas que me llamó la atención es que, por lo que comentaban las propias mujeres que se dedican a la prostitución, es que en otras zonas de España, por ejemplo en Madrid o a lo mejor en Barcelona, digamos que la violencia o la mafia o la trata de blancas está más presente. Aquí digamos que ellas sienten, por ejemplo una de ellas que estaba comentando, que no existe eso que podemos ver, que les cogen el pasaporte y no pueden irse a ningún otro sitio, que por lo menos ellas no lo conocen, aunque las estadísticas dicen que sí, ha habido algún desmantelamiento de mafias, pero lo que sí me daba la sensación es que muchas de ellas vienen a Canarias porque se encuentran más tranquilas. Eso es lo que más me llamó a mí personalmente la atención. Miguel Ángel. Pues me llama la atención una cosa que se suele repetir en reportajes similares, ¿no? Que es que se presenta al mismo tiempo un mundo casi de libertad o libertario, que es lo que más o menos he denotado en lo que dicen las profesionales de este ejercicio, y luego se presenta el mundo de sordidez absoluta, que es el que manifiestan sobre todo las personas que, bueno, a veces hablan, yo no digo que sea el caso de las personas que han intervenido en este reportaje, pero sí hablan algunas de ellas con ciertos prejuicios, incluso políticos o ideológicos, y aquí creo que hay que descartar todos estos prejuicios. Lo que tú decías de la posibilidad de abolir, por ejemplo, esta práctica es tanto como abolir el aire que respiramos. Es un imposible, y allá donde se ha intentado, en cualquier régimen, ha sido lo que ha favorecido, sobre todo y preferentemente en países con dictaduras, es incrementar sencillamente lo más sórdido de este negocio, es decir, el tráfico, la trata de blancas. Siempre que haya una prohibición sobre algo que va a seguir existiendo, es como cuando se prohibía, por ejemplo, en Estados Unidos, la famosa... Cuando se prohíbe, con la ley seca, cuando se prohíbe el alcohol, lo que se facilita o se favorece son las mafias, ¿no? que hay alrededor. Por eso lo de la prohibición o la abolición me parece, a mí me suena ya a chino, porque donde se ha demostrado, donde se ha intentado, siempre ha resultado peor el remedio que la enfermedad. Consuelo. A mí me ha llamado la atención lo que no se ha dicho. Como médico me interesa mucho el control sanitario, que la legalización quizás fuese por un punto importante de control de transmisión de enfermedades, lo que tenga que ver con toda la salud de las profesionales y de los consumidores. Control sanitario, eso me llama la atención, que no se ha incidido mucho en el vídeo. En el caso de Victoria, ya vamos a empezar un poquillo con el contenido más del debate, entrando más en materia. Estamos hablando que en Lanzarote, se decía en el reportaje, que el 90% de las prostitutas son personas que vienen de fuera, lo que significa que realmente lo que tenemos en Lanzarote es un mercado de consumo de prostitución más allá del que podemos proporcionarlo. No es que las mujeres residentes en Lanzarote se prostituyan y eso sea el problema por una serie de necesidades o por presiones, sino que hay un mercado creado. Entonces, ¿qué es, desde el punto de vista psicológico, lo que lleva al hombre que vemos todos los días, que posiblemente esté casado, que posiblemente tenga novia, que posiblemente esté enamorado, que posiblemente tenga una vida normal, a ir a este tipo de servicios? Bueno, primero que nada me gustaría reflejar otra realidad que no se plantea en los debates, en los documentales diarios sobre la prostitución, que es que la mujer también consume sexo, o sea que la prostitución se da en dos direcciones. Se está enfocando bastante al tema de la prostitución en torno el hombre consume, la mujer oferta servicios, basado en esa cultura patriarcal que ha predominado a lo largo de la historia, pero hay otra realidad, heterosexual y homosexual,
Bien, basándonos en el planteamiento del vídeo y de este debate, el motivo sí, que quizás la pregunta entonces sería ¿qué lleva a una persona, al margen de su sexo, a contratar servicios sexuales? Exactamente, me gustaría, porque una manera de romper con la estigmatización que existe en torno a la prostitución y realmente favorecer una igualdad de oportunidades entre sexos es haciéndolos partícipes a los dos. Entonces también hay que contemplar este tipo de realidades. Los motivos que llevan a una persona a consumir sexo pagando por ello son muy variados. Yo diría que casi tanto como personas existan, cada uno tiene sus motivos. Y bueno, por un lado, basándonos en esta cultura patriarcal, pues efectivamente eso ha influido enormemente en las creencias que tanto hombres como mujeres se han formado. Ha habido una tendencia a la mujer servidora, ama de casa, cuidadora de su familia y proporcionadora de amor, no tanto de sexo. Esto es una de las ideas. El hombre la ha recibido, entonces a veces existe una disociación entre lo que es el amor y la sexualidad, de tal modo que yo veo a mi mujer como una persona a la que le puedo mostrar amor, cariño, etc., y luego tengo a mi amante ya sea pagando o no pagando. Luego también dificultades a nivel psicológico, como puede ser la timidez. Acudo a un servicio porque tengo dificultad en mi día a día para emprender relaciones sociales con otras personas. Son muchas los motivos. Puro placer, realmente es muy variado el perfil, no hay un perfil único de persona que consume sexo pagando. Estamos hablando de que también puede ser, en este caso, Consuelo, un complemento a la monogamia, o sea, hemos creado una sociedad establecida en las relaciones que perduran, de hombre y mujer a lo largo del tiempo, como una forma de construir una familia. La prostitución está ahí como una forma de no romper ese matrimonio con relaciones más libres, ¿o no tiene nada que ver una cosa con la otra? En mi opinión es el deseo. El deseo de cada uno va por vías totalmente inescrutables. Se puede tener un deseo satisfecho por una pareja, por una mujer, por una esposa, pero puede que esté satisfecho de una manera limitada, a medias, no totalmente. Hay partes de ese deseo insatisfechas que se buscan en otro sitio. Cuando digo en otro sitio, digo de una manera muy amplia. Puede descubrirse que se busca el deseo en un hombre, puede descubrirse que se busca en una prostituta, puede descubrirse que se busca en otro sitio. Es el deseo de cada cual lo que se busca en otra parte o no se busca. Hay gente que no consume prostitución, hay gente que no busca su deseo porque lo tiene satisfecho en su relación. Pero hay una parte del deseo que sí se busca en otra parte y hay que estudiar qué deseo satisface la prostitución. Satisface muchos deseos ocultos. Pero al igual que hay distintos demandantes, hay también distintas prostitutas. Pero lo que sí coincide es que, sea de alto standing o de bajo standing, coincide en una cosa, que siempre hay un pago de dinero. Por ejemplo, evidentemente no tiene nada que ver las razones que llevan a una persona que se pone en la calle a prestar servicio con la que en su casa o en un piso alquilado presta servicio a 1.000, a 2.000 euros. Lo que sí hace es que los hombres y las mujeres o las personas, tanto para prestar ese servicio como para recibirlo, estén dispuestos a pagar. Eso varía mucho la forma de analizar la prostitución, porque no sería lo mismo una persona que está obligada a prostituirse, una persona que tiene a un proxeneta que la obliga, que la coacta a la hora de actuar, a aquella otra persona que ejerce la prostitución libremente. No sabemos por qué, no sabemos exactamente qué satisfacciones además de la pecuniaria puede tener, pero que lo hace libremente. ¿No habría que estudiarlas profundamente y separarlas la una de la otra? Bueno, yo creo que en todas las posturas, cuando se radicalizan, todas las posturas tienen una parte de verdad. Lo que pasa es que no la tienen toda. Entonces, hay tantas razones a favor como en contra de la legalización, y hay tantas razones a favor como en contra de si se puede entender la prostitución como una violencia o no, porque evidentemente el ser humano, que es adulto, tiene una responsabilidad individual
cuando eres adulto, evidentemente, como es menor no, pero tú ya tienes la responsabilidad de saber lo que estás haciendo y de hecho nuestro sistema reconoce que tú como adulto haces lo que quieres dentro de unos límites. Pero también es verdad que debe haber un ámbito cultural, social, institucional y legal donde eso se tiene que mover, es decir, que nos movemos entre las oportunidades sociales y que estén los derechos más o menos reconocidos y también tu propia actitud, es decir, aquí no se puede, todos tenemos una responsabilidad individual que asumir. Pero dicho esto, lo que sí que es verdad es que yo lo que creo es que en la prostitución, como en tantísimas cosas que son ilegales, lo que hay detrás, un poco de lo que estaba hablando, es la búsqueda del bienestar. Yo quiero sentir placer, yo quiero estar bien, ¿eh? Entonces, esa condena tan grande también a los seres humanos que buscan la prostitución, si profundizamos un poco, a veces nuestra vida es bastante insatisfecha. Nosotros nos movemos a nivel laboral, tenemos muchísimas obligaciones, todo parece que tenemos que encajar como dentro de 4 paredes. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Tú buscas el placer porque somos seres que estamos destinados a estar bien, es decir, porque estamos siempre evitando estar mal. Entonces, cuando tú llevas... ¿por qué pagas? Pues porque tu timidez, por ejemplo, pues no te permite relacionarte con otras personas. Tienes miedo a relacionarte pues por tus inseguridades y como por tantas motivaciones que ha estado hablando Victoria, ¿no? Ahora bien, lo que sí que es cierto es que una persona a la cual tú le pagas y tú estás cosificando a la persona. Es un objeto de tu placer. No es un fin en sí mismo la otra persona con la cual tú te estás relacionando. No es lo mismo, yo conozco una persona, estás con ella a gusto y terminas teniendo una relación sexual que simplemente pagando por un objeto. Estás cosificando a un ser humano. Y yo creo que ahí es un poco también de que hay que verlo. Y el que está consumiendo, que sepa que esa persona está ofreciendo su cuerpo por una necesidad en la mayoría de los casos. Es decir, tengo que vender esto porque yo tengo que comer y tengo que satisfacer otra necesidad básica que es mi propia supervivencia. Entonces, ni todo es tan bonito, ni todo es tan malo y yo creo que todas las posturas tienen una parte de verdad, lo que pasa es que hay que ver cuál es. No sé si me estoy... Hombre, yo creo en ese sentido que nadie criminaliza el que las personas busquen el placer, el que disfruten, el que lo hagan de forma sexual o no. Quizás la matización es en qué ámbitos y desde qué posición se hacen. O sea, si una persona libremente cambia sus servicios sexuales por dinero y eso le es placentero también. Y el hecho de convertir la situación en la forma mejor posible. O sea, si estamos hablando de que se está produciendo una actividad allí donde no se conoce, que se está haciendo lo que teóricamente no se puede y que esa actividad no puede ser reconocida ni por quien la ejerce, ni que por quien la compra, está claro que estamos en un ámbito donde no hay reglas. Donde... Sí, pero la diferencia está en que yo quiera porque me produce placer o me veo obligada por una necesidad. Si yo me veo obligada por una necesidad, no estoy siendo libre. Pero tú puedes tener... Claro, es decir, yo me veo obligada por una necesidad. Se ponía en el reportaje que hay muchas mujeres, amas de casa, que ahora están ejerciendo la prostitución de forma puntual o esporádica porque no llegan a fin de mes, especialmente mujeres separadas, con niños pequeños, el exmarido no les pasa la pensión. Hay mucha gente, Gloria, que se mantiene en una relación matrimonial porque no tiene posibilidades de subsistencia, o sea, tiene esa dependencia también, pero claro, y eso son lo que hay que esas son las situaciones que denunciar y no las situaciones matrimoniales. Y eso es lo que la sociedad tiene que proporcionar, pero de la misma manera que tú le proporcionas a una mujer que se quiere ir de su casa, por ejemplo, maltratada, porque no tiene posibilidades económicas, y de la misma manera que la sociedad entre todos le proporcionamos un trabajo, un sitio donde puede acudir, nosotros también debemos proporcionar a esas personas que puedan ser libres de elegir. O sea, es que uno no es libre de elegir cuando se ve obligado para comer. Miguel Ángel, hablábamos antes de que había en el mundo esas dos tendencias de legalizarlo o de abolirlo. En el caso de España, como en tantas otras muchísimas cosas, lo que se hace es mirar para otro lado, no existe ni una legislación, ni se persigue sí, evidentemente, la trata de blancas, la prostitución infantil, pero lo que es el hecho en sí de cobrar por la práctica sexual,
no hay. Estamos en una situación de alegalidad. Sí, y hablamos además de economía sumergida, de mucha economía sumergida. Hace poco, no recuerdo exactamente cuándo ni en qué época política, pero hace poco se publicó en la prensa nacional que había gente, trabajadores de Hacienda, que abogaban, incluso hubo una especie de unión para abogar por eso, abogaban, digo, para que esto se legalice de tal manera que Hacienda pueda controlarlo perfectamente, ¿no? Que sea, porque obviamente estamos hablando de mucho dinero que se está manejando y que no se está controlando. Pero yo solamente quería hacer un paréntesis con lo que se ha añadido antes de las razones por las cuales acude la gente o se dedica la gente a la prostitución. Yo creo que, sinceramente, que el asunto del placer, el mero placer sexual casi es anecdótico, que no es desde luego la razón principal, que hay gente que va ahí, acude ahí buscando o compañía o buscando casi una psicóloga en algunos casos, y eso lo reconocen pero las propias profesionales. ¿Hay servicios de psicología? Sí, ya, de otra manera que también se pagan, por cierto. No, ya, pero quiero decir que también, aparte de lo que se ha citado de otros motivos, como la timidez o lo que es evidente es que deben haber tantas razones, tanto para dedicarse como para buscar esos servicios, como prostitutas o como clientes existe, eso seguro, y cada cual tiene el suyo. También hay razones amicales del grupo de amigos, que el que se aparte y el que no va, cuando se decide que el grupo ir a un servicio o a un prostíbulo, el que se queda al margen es como el raro, ¿no? Y entonces es casi una cosa cultural, que si no acudes quedas casi signado de alguna manera. Hay 20.000 razones para acudir a estas cosas, ¿no? No necesariamente o no exclusivamente la búsqueda del placer sexual, eso seguro. No, pero de algún tipo de bienestar sí, Miguel Ángel, siempre, claro, aunque sea estar... Eso siempre, claro. El tema está en que sí está legitimado que se busque, o sea, ningún consumidor va a pasarlo mal, es evidente. Sí. Sin embargo, la prostituta sí puede pasarlo mal porque lo está haciendo por obligación. O sea, es que hay una gran diferencia. O sea, ningún consumidor, no en todos. Cuando puede ser libre ejercicio hablamos de libertad personal, tampoco es necesariamente pero lo que sí así. que tengo claro es que no hay ni un solo consumidor que va para pasarlo mal. Masoquista. Ninguno. Ahora, dentro, claro, o sea, es decir, quiero decir que hay una gran diferencia dependiendo. Lo que sí está claro es que estamos hablando de machos y de hembras y de la necesidad de la cúpula. Ahora, lo que hay que ver y de la testosterona y de la oxitocina, que también tiene que ver. Evidentemente claro, esa necesidad existe y el sexo juega un papel importantísimo en la sociedad que estamos. Hay gente que vive traumatizada porque no tiene relaciones sexuales a pesar de que pueda tener un montón de cosas, de que no tiene una atracción para mujeres o hombres, dependiendo de quién sea o dependiendo de su forma de desarrollar su actividad sexual. Pero vamos a ser sinceros, hay una actividad que está muy desarrollada en todas partes del mundo, en España también, en Lanzarote también. Entonces lo que hay que hacer, ya que existe, o somos capaces de abolirlo, y parece que no, o somos capaces de transparentar, por una parte, los controles sanitarios, o sea, si se están prestando servicios a los que los ciudadanos pueden ir porque no está prohibido, lo lógico es que me garanticen que esos servicios no me van a provocar enfermedades. Claro. También es lógico que si alguien en mi sociedad está ganando dinero con la actividad que sabe hacer o que quiere hacer y yo por hacer la mía, que no es la prostitución, tengo que pagar impuestos, que también paguen impuestos estas personas. Lo lógico es que si para cualquier actividad haya unos espacios dedicados para la prestación de los servicios, aquí también los haya para yo saber dónde hay y que en caso de haber algún tipo de problema, saber que ahí hay pues una casa de citas, una casa en la que se da servicio de prostitución y poner en alerta a los servicios de seguridad. Por ejemplo, en el caso de la jueza Gloria Poyatos, ella, bueno, realmente lo hacía cuando era licenciada de Derecho, hacía su tesina sobre la posibilidad de legalizar esta actividad y ella incluso se da de alta en la Seguridad Social como prostituta, no es que ejerza, no es que vaya a prestar ese servicio, sino para ver los reparos que le ponían a la hora de darse de alta y poder cotizar a la Seguridad Social y tener después los derechos de otro trabajador. Realmente, ¿qué es lo que hace? No sé si conoce la tesis de Gloria Poyatos y si nos la puede explicar, ya que ella no ha podido estar con nosotros hoy. Bien, Gloria Poyatos es juez decana en Lanzarote. Y bueno, lo que hizo fue este experimento a raíz de la consulta de una serie de mujeres que se habían quedado sin el empleo de trabajadora sexual a partir del cierre de un club de alterne, pues investigó la jurisprudencia y tomó las riendas y bueno, se hizo pasar por trabajadora del sexo y acudió a la Hacienda Canaria y a la Tesorería de la Seguridad Social y se dio de alta sin ningún problema. A la Canaria no, porque no eran Canarias, ¿no? ¿Era en Canarias donde ella, en la Hacienda Canaria? En la Tesorería de la Seguridad Social, dije.
No, primero dijiste la Hacienda Canaria, pero me imagino que quiere decir la española. En Hacienda, sí. Bueno, la sorpresa para ella, porque no se lo esperaba, ¿no? Contaba con plan B, fue que se dio de alta sin ningún problema. Bueno, a raíz de ahí ella escribe un libro, La prostitución como trabajo autónomo, y se crea, a raíz de la lectura de ese libro por algunas personas, la primera cooperativa en Ibiza de mujeres trabajadoras del sexo, que están constituidas pues legalmente, y ellas mismas gestionan, están totalmente empoderadas, gestionan su trabajo, toman decisiones, qué tipo de clientes, cuánto quieren cobrar, tienen derecho, que es lo más importante, una gran parte al estar legalizadas, tienen derecho a prestaciones, a sus vacaciones, a ser madres y descansos por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguna incluso no puede trabajar un mes, entre ellas siempre tienen un sueldo base de partida cada mes. O sea que se regulan perfectamente entre ellas, cooperan y bueno, Gloria Poyatos a través de este trabajo pues pone de manifiesto efectivamente que se puede cubrir a nivel laboral de manera legal esta profesión. Sí, que aquí estaríamos en el caso en que hay alguien que por mutuo propio es capaz de dar una alternativa a una realidad que no crea el propio Estado, aunque sería beneficiario. No hay que olvidar que en el PIB ahora de España, en los cálculos que hace la Unión Europea o la estadística europea, se incluye también lo que ellos calculan que podría producirse dentro del mundo de la sexualidad. Hablamos de la legalización, pero ¿cómo se podría hacer, Consuelo, la legalización? ¿Qué se podría hacer, qué no se podría hacer? Porque está claro que hay actividades que no se podrían hacer. O sea, realmente podría cualquier persona contratar a prostitutas como trabajadores y explotar un burdel, por ejemplo, o tiene que ser necesariamente la mujer como autónoma. Bueno, francamente yo no me atrevería a decir cómo debería hacerse, no se me ha ocurrido nunca estudiarlo con calma ni planteármelo. Me parece algo parecido a qué habría que hacer con las drogas, legalizarlas, sin duda ninguna. Se evitarían todos los problemas que conllevan. Me parece algo muy parecido. Creo que ellas por sí mismas se autonomizarían y formarían sus grupos, sus empresas, se autonomizarían fácilmente y no estarían en la situación en la que están. Me parece algo tan evidente como que estarían pues, en la seguridad social, dadas de alta, con sus controles sanitarios y con como cualquier obrera, como cualquier trabajadora, como cualquier persona. Pero aquí tendríamos que ir un poco más lejos, ¿no? Tendría que haber un compromiso del propio Estado, porque igual que nos quejamos de competencia desleal en otras actividades, también aquellas que se dan de alta en la seguridad social y que hacen sus declaraciones y demás, podrían encontrarse en una situación difícil de entender. O sea, hay gente que dice, oye, ¿para qué voy a darme de alta si el Estado no persigue, si no pago impuestos, si no tengo que pagar licencias, si no tengo que pagar absolutamente nada? Podría verse así también si no hay un compromiso del Estado, ¿no? Claro, eso es un poco lo que estaba hablando antes Miguel Ángel, que ya se planteó sobre la mesa. Lo que es evidente es que eso mueve una serie de dinero y economía, y por un lado la parte en la que uno puede estar de acuerdo con la legalización, porque también en otra parte no estoy de acuerdo, pero la parte en la que puede estar de acuerdo es que primero se le da cobertura legal a esa mujer como ser humano para que pueda tener las mismas prestaciones de seguridad social, de derecho al paro, etcétera, etcétera, que tenemos todos los demás, pero es que por otro lado también esa persona está contribuyendo al bienestar colectivo a través de sus impuestos, que es el 21% en el caso de que seas autónomo. Es decir, tiene ventajas indudablemente, por eso es algo que está en la calle, por eso se está debatiendo, porque no está tan claro que de momento pues sea lo más, pero yo eso lo veo una clara ventaja, porque además se calcula, lo que tú has comentado, Manolo, todo lo que mueve la prostitución, igual que las armas o la drogodependencia y el tráfico de drogas, etcétera. Eso mueve millones y millones y millones.
Entonces, eso está sin, digamos, está escondido, eso hay que limpiarlo, hay que sacarlo como dinero en A, por así decirlo. ¿Para qué? Para que todos los demás y toda la sociedad, entre otras, ellas mismas también puedan tener esas prestaciones que nos damos entre todos. O sea, yo creo que esa es una parte de la legalización que indudablemente no se puede dejar de mirar. Y sobre todo porque la mayoría de las críticas que vemos en nuestra sociedad a la prostitución no tienen que ver con el servicio en sí, sino con problemas colaterales, como por ejemplo que estén en calles determinadas que molesten a la vecindad o que ese servicio se esté prestando en determinadas comunidades de vecinos en los que hay niños y demás, y no es que esa actividad sea rara, porque esa actividad se practica en todas las casas del mundo, pero está claro que hay hombres o mujeres, dependiendo de qué servicio se preste, que están tocando, que son personas desconocidas, que están entrando en portales, causando problemas a terceros. La legalización, Miguel Ángel, también acabaría con esos males, ¿no? No estoy tan seguro, pero es el mundo idílico, el mundo ideal, tanto para, en este caso, iba a decir para los clientes, no lo tengo tan claro, para las prostitutas seguramente sí, porque hablaríamos del ejercicio de libertad plena, en el sentido de que la persona que se dedica a ello lo hace desde la plena libertad, con todos los derechos sociales y demás, y la persona también que acude a la misma pues no tiene tampoco por qué acudir a nada sórdido. Pero es idílico y por lo tanto es utópico. Yo dudo que eso lo veamos nunca. ¿Por qué? Porque lo que se mueve, lo que decía ahora Gloria, lo que se mueve alrededor, el negocio, por decirlo de alguna manera, o sea, el interés, hay muchos intereses, demasiados intereses, pasa exactamente como con lo de la droga, en donde hay muchísima gente claramente interesada en que eso no se legalice, porque si se legaliza se pierde el negocio. Y hablo ya no de la prostituta, sino de lo que hay alrededor de la prostituta. Pero ese debe ser uno de los objetivos, ¿no? De acuerdo, pero que todos esos intereses son los que imposibilitan, de alguna manera, que eso que es el ideal o lo idílico no termine siendo siempre utópico, porque al final es muy complicado de regular, porque hay muchos intereses que ponen la vara en la rueda, ¿no? Victoria. La legalización, bajo mi punto de vista, serviría de escudo al proxenetismo, al control de las mafias, porque la idea, bajo mi punto de vista, es coger todo ese dinero e invertirlo directamente en la lucha contra las mafias, contra el proxenetismo. Algo importante también, las mujeres tendrían acceso a formación. O sea, me parece súper importante los controles sanitarios, pero hablamos de prevención secundaria, de intervención una vez estás en el ejercicio, pero vamos a formar a las personas que se quieran dedicar a este sector y a prepararlas pues en técnicas de autodefensa, en inteligencia emocional, resolución de conflictos, cómo manejar a un cliente complicado, o sea, a empoderar a esa mujer para que tenga claro cuáles son sus principios, sus valores, aplicar dentro del ejercicio de su profesión. ¿Qué pasa? Que como no está regulado, tenemos muy claro lo que hay que hacer en otras profesiones, pero en esta no. Entonces, bueno, rompiendo con todo eso, pues se podría empezar a constituir de una manera bien ordenada, regulada, el ejercicio desde principio a fin. Me pregunto yo, ¿cuántas mujeres y hombres se dedicarían realmente a esta profesión si estuviera legalizada? Porque muchas no lo hacen por miedo. Otras que no aparecen en las estadísticas, que las estadísticas son meramente orientativas, no aparecen. Yo creo que muchas de las repercusiones a nivel psicológico que tiene esta problemática en hombres y mujeres es precisamente la estigmatización. ¿Por qué? Porque sé que los demás lo ven mal, estoy haciendo algo que es malo. Yo digo palabra prostitución y enseguida nos vienen ideas negativas sobre ese concepto. Eso está basado en nuestras creencias, las que hemos adquirido a lo largo de nuestra cultura. Trabajadoras del sexo. Venga, vamos a darle otra connotación. Trabajadoras y trabajadores del sexo, ¿no? Entonces, ¿es un camino largo? Sí, pero es que hasta hace unos años, dentro incluso del matrimonio, estaba permitido que la mujer, que el hombre forzara a su mujer a mantener relaciones sexuales. Hemos avanzado muchísimo en poco tiempo. Todo es empezar. Y un papel muy importante lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Porque si se invierte mucho dinero en algo, pero realmente luego no hay un trabajo, una formación de cambio de creencias de la sociedad, al final no se consigue nada. ¿Podría haber más gente dedicada a la prostitución o si se legaliza, o sería menos gente la que se dedica si lo afrontamos con seriedad? Si empezamos a ver el tema de la prostitución como un problema del individuo, de esa forma de satisfacer esas necesidades, si
visualizando, o sea, sabiendo desde pequeño porque existe la prostitución y que se puede ir, pero que mira que eso es lo que es, pues no se consigue también un mayor nivel de satisfacer esas necesidades de otra manera. Te entiendo. Yo creo que legalizarla, una de las partes positivas que tiene, aunque también yo incidiría en las partes negativas, ¿no? Porque no es tan fácil, este tema es un poco complicado. Otra de las cosas positivas que tiene la legalización apunta por donde estaba hablando Victoria. Si yo pongo una ley, ocurre con todas las leyes que promueven la sensibilización, el cambio de mentalidad. Una ley es más fácil cambiarla que una mentalidad. Y esa mentalidad de la que estaba hablando Victoria, viene de nuestra tradición judeocristiana, de cultura, de siglos, que está en nuestros genes. Entonces, hay una connotación muy peyorativa en que una mujer venda su cuerpo, y además el lenguaje está plagado de eso, y además, aunque no lo digas, la mujer que ejerce la prostitución se siente culpable y se siente sucia, y los hombres todavía, a pesar de que no se dice porque queda muy mal, piensan que es un objeto y que puedo yo manejar. O sea, hay mucho de eso. Entonces, si tú promueves una ley, estás ayudando a que la mentalidad, que es muy iba a decir una palabra muy difícil de cambiar, empiezas a cambiarla tú y entonces empieza a cambiar colectivamente. Ninguna sociedad avanza si solo cambian las leyes. Lo importante es que cambie la mentalidad o la cultura acerca de algo. Entonces, yo creo que sí sería, digamos, como una cuerda que tira para que la mentalidad cambie. De hecho, todo ha ocurrido así. Es decir, también para las mujeres poder votar, tuvieron que hacer una ley cuando no todo el mundo pensaba que podían votar. Gracias a esa ley, después la mentalidad cambió. Ahora, a nadie se le ocurre pensar que tú no puedas votar. Es decir, no se trata tanto de la legalidad, sino de lo que tú internamente piensas que está bien o que está mal. Entonces, legalizándolo, evidentemente, le estoy dando un respiro a no sentir que eso no sea algo tan malo, porque realmente uno con su cuerpo, si es verdaderamente libre, hace lo que le da la gana. Así de claro, o sea, pero el problema es la libertad. ¿Hasta qué punto yo soy libre vendiendo mi cuerpo? Eso es un tema muy profundo, porque lo vuelvo a repetir, si lo hago por necesidad, si lo hago por violencia, si lo hago... Entonces la libertad ahí no la veo yo muy clara. Sí, hay que decir que las mujeres pueden votar o abstenerse. Esto siempre me toca la fibra sensible. Ahora tienen el derecho también a abstenerse. Con respecto a lo de la visibilización, eso ciertamente es un imposible, precisamente porque hablamos de una profesión, por llamarlo de alguna manera, que está absolutamente estigmatizada, satanizada, mal vista en la sociedad. La señora que se dedica a la educación, la profesora, la maestra, sale de la casa y le dice o a su familia o a los vecinos, voy al colegio a dar clases. Es poco imaginable que una señora que se dedicara a esto dijera a su familia o a los vecinos que se va al trabajo a prostituirse. Es muy complicado. Por lo tanto, esa visibilización absoluta es imposible y además en gran parte también tiene mucho que ver todo esto. Lo que hablábamos antes del placer, las distintas formas, algunas oscuras del placer, también se busca precisamente lo prohibido y si está legalizado pierde gran parte de misterio y de atractivo. Es así. Pero tenemos un ejemplo, por ejemplo, con el tabaco. Hasta hace unos años fumar era incluso una forma de hacer más hombre al hombre. Hoy se empieza a cuestionar y se empieza a criminalizar y fumar ya está mal visto. En muy poco tiempo, en una y tuvo generación que haber una ley hemos visto... que lo prohibiera para que la mentalidad vaya cambiando. Y sobre todo que hay una realidad que estamos obviando, pero que existe y que lejos de desaparecer, crece y se perpetúa y que lejos de mejorar, se agrava precisamente por no querer verlo. Entonces, yo no creo que sea la legalización la forma perfecta o la abolición la forma perfecta o intentar abolirla porque se conseguiría o no se conseguiría, sino simplemente el ver si estaríamos en mejor situación o peor situación con la legalización. Y yo no sé, en el caso de Consuelo, si realmente la presión social sería mayor a la legalización o no, o simplemente hoy percibimos como que es una cosa legal en España, sin regular, pero que legal, que cualquiera se puede prostituir y cualquiera puede ir a un prostíbulo, porque yo no veo todo... Sí, así es. Hay dos aspectos para mí esenciales, dos. Hay muchos más, pero dos esenciales. Uno sería el control sanitario, eso básico. El control sanitario esencial, porque hay una cantidad de transmisión de enfermedades, pero hoy en día, todos los días. Y otra, lo que decía Miguel Ángel, ese aspecto de lo prohibido, de lo morboso, de lo
esa búsqueda de lo oculto, de lo quizás le quitase un poquito de morbo al asunto, ¿verdad? Es que el hecho de acudir a servicios como estos es de romper las normas. Por ejemplo, las normas del señor que está casado, si habla con las profesionales del sector, siempre acaban diciendo que en cantidad los clientes más numerosos suelen ser gente perfectamente casada, con familias establecidas, y bueno, también se decía antes el chiste de los curas también, pero entonces sí, hoy en día sigue vigente. Pero es así, es decir, ¿y esta gente por qué lo hace? Que ya tiene su familia, su círculo más o menos bien organizado, pues precisamente porque tienen que romper con esa rutina. Y porque buscan también lo prohibido que se dice, lo decía la canción aquella. Sin duda el deseo busca ese Sí, aspecto, sí. sin duda ninguna. El deseo va buscando esa faceta. Sí, pero en la actualidad aquellos que van incluso con aquellos políticos que van incluso con la tarjeta negra a este tipo de servicios, no lo están haciendo porque es ilegal, lo están haciendo porque ellos se pueden permitir unos servicios de alto standing, pagados precisamente por otros, y por los servicios en sí que les van a dar, no en el hecho, porque evidentemente el hombre casado, por muy legal que sea, no va a poder ir, sobre todo si se entera su mujer. Es que ahí está el encanto del deseo de cada cual, que busca cada cual. Pero ese misterio seguirá estando porque no creo que signifique que te mandan a tu casa desde que entras o te piden el certificado de matrimonio. Nadie va a decir que la prostitución va a desaparecer porque la legalicen. No, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es de que estemos reconociendo que vayan a dejar de ir o que vayan a ir porque es legal. O sea, porque es legal, hay muchas cosas legales a las que no podemos ir todos. O sea, todos tenemos nuestras propias limitaciones o autolimitaciones que nos imponemos o que nos imponen nuestras propias circunstancias. Pero el legalizar lo que significa es que usted va a poder pedir un recibito que aunque en el sitio que ha estado tiene sus garantías sanitarias, que la persona que está allí prestando servicio puede en un momento determinado denunciarlo a usted o usted denunciar a esa señora. Legalizarla fundamentalmente significa regularla. Exacto, reglamentarla. Eso yo creo que es el quid de la cuestión, en tanto en cuanto sanitariamente sea controlable y, ¿por qué no?, fiscalmente también sea controlable, ¿no? Bueno, pues ya hemos acabado el tiempo de debate, pero sí les voy a dejar una última intervención a cada uno para que diga lo que quiera sobre la prostitución y las posibilidades que se abren hasta su posible legalización o abolición. Pues yo creo que es un tema que hay que verlo, tiene muchas aristas, hay que verlo muy bien. Y yo fundamentalmente siempre iría al individuo, o sea, hay que tratar de regularizar y de normalizar, siempre tendente a respetar la voluntad individual, que al fin y al cabo es lo que te hace ser humano, que es ser libre. Y eso, pues, entre todos podemos pensar un poquito más y ver y dar una vuelta de tuerca. Yo no haría nada si no lo tengo muy claro todavía. Vamos. Miguel Ángel de León. Bueno, el condenso, ya más o menos se ha dicho también aquí de alguna forma. Yo creo que estamos hablando esencialmente y en principio de libertad individual de cada cual, del ofertante o de la ofertante y de quien recibe esos servicios, y mientras se haga desde ese punto de vista es de total libertad y no existan alrededor otras cosas, otros asuntos turbios que ya hemos comentado, sórdidos, pues no deja de ser un servicio social como otro más, que de no existir probablemente provocaría otras cosas todavía peores, de haber la prohibición absoluta de la que comentábamos antes. Consuelo Prieto. Yo como médico fundamentalmente destaco el control sanitario, la necesidad de control sanitario. Victoria. Yo una llamada que las personas pues amplíen el concepto que existe de la prostitución, que no solo sea asociado a violencia, sea de género o cualquier otra, sino que vean más allá, que detrás hay personas que voluntariamente deciden dedicarse a esta profesión. Y bueno, para finalizar, que tanto hombres o mujeres que ejerzan esta profesión son personas que realizan una profesión y se merecen todo el respeto del mundo. Pues yo les doy las gracias a los cuatro por haber estado aquí, por dar su opinión sobre un tema que es difícil, porque es verdad que cuando usted llama a alguien para invitarle a un programa y le dice que es para hablar de prostitución, pues ya el que estaba a lo mejor excesivamente animado por venir a la tele empieza a estar muy poco animado y acaba no viniendo. Y la experiencia me lo dice, hemos intentado contactar con mucha gente, enfocar el tema de muchas maneras y al final hemos cerrado este formato pasando por experiencias de gente que muchas veces tienen una idea tan apegada así
que son incapaces de entender que hay otras personas que tienen una idea distinta, y precisamente de eso se trata un debate, de que personas con distintas ideas sean capaces de sentarse y dar sus opiniones para que ustedes, y también yo, las conozcan y podamos compartirlas o no. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy con el tema de la prostitución. Dentro de 15 días estaremos aquí con otro tema que pensemos que puede ser de su interés. Muy buenas noches.